Acá está más cerquita esta hermosa bufanda, la verdad que es preciosa. Acá está armadita, ven, así es como nos va a acariciar el cuellito y la podemos usar con cualquier prenda. Miren qué bonita, qué vistosa que queda. Acá las florcitas bordadas son más que rústicas, lo que tengan. Quieren tejer florcitas pequeñas y coserlas. Acá hay una mezcla de un poquito de cuentitas de bijú, decorando también. Quieren poner mostacillas, lentejuelas. Ahora les voy a mostrar mi platito, que ahí tengo varias cosas, como para terminar de bordar. A mí me gustó hacer este sector. Lo pueden bordar íntegro al cuadradito si quieren, o menos, o más, lo que ustedes quieran, porque acá sí que nos vamos a divertir jugando bastante para enriquecer este trabajo bellísimo. Y se trata de flecos. No, esto es súper rápido de hacer y muy, muy entretenido. Acá tenemos flecos con lanitas de colores que vayan combinando entre sí. Si ustedes tienen alguna lana gruesita, también lo pueden hacer. A mí, como saben ustedes, me divierte muchísimo mezclar todo lo que tengo en el taller. Y bueno, tengo acá una variedad en la mesa enorme de un montón de otros materiales, porque en esta resaltan los terracotas, los naranjas, los marroncitos, bueno, y unos toques de celeste y verde como para cortar. En esta próxima la voy a hacer con los tonos azules, pero obviamente el color que a ustedes se les ocurra. Y si tienen puchitos que quieren mezclar, miren, acá hay de todo, de todo, porque yo usé para los flecos. Acá hay un hilo con unas motas que es un sueño, preciosa. Tiene gris, tiene hilitos plateados, tiene celestes. Estas vamos a usar ahora para los flecos de la nueva. Miren esta. Con todo esto mezclado, va a quedar un trabajo increíble. Las lanitas comunes, esta es un grosor medio, no es finita, finita, para hacer los flecos. Lo mismo utilicé acá, de muchas mezclas hay. Acá tengo otro gris con azules, todas estas. Esta es eh, una lana azul con un poco de brillo, miren qué bonita. Todo lo que tengan para incorporar en estas bufandas, que son hiper coloridas, divertidas, súper abrigadas, acá mezclen. Y por supuesto traigan varios verdes del que tengan, mezclen. Miren, yo acá puse varios verdes para hacer las hojitas o para hacer algún detalle, algo de bijú, lo que tengan. Acá vamos a meter todo, miren. Acá en mi platito tengo una mezcla de estas piedritas que le he pegado, otras que vienen con hilitos dorados, algunas lentejuelas, tornasoladas, estas celestes, mostacillas, algunas perlitas. Todo lo que ustedes quieran incorporar, lo van a incorporar en estas bufandas, que son divinas, 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 y no saben lo rápido que lo van a hacer. Una vez que tienen ya decidido el material, los colores, esto se hace rapidísimo. Y son hiper vistas en los locales. Ni les cuento lo que salen estas bufandas. Así que, amigos, a tejer estas bellezas para poder vender también, porque vale la pena. Bueno, yo tengo esta, la voy a correr, esta hermosa, después se la vamos a poner al maniquí. Yo tengo esta, miren qué belleza. Esta, así solita, es poco para mí. Yo quería que sea bastante gruesa. Entonces, yo voy a tejer con esta, que acá me guardé un poquito porque voy a hacer una pequeña muestra, y luego yo tengo avanzado este paso, que les voy a mostrar ahora. La voy a tejer, miren, tengo esta finita que también tiene un celeste muy lindo, un celeste cielo precioso. Esperen que estoy buscando el otro extremo. Vieron que estas son las que uso siempre, que tejo doble. Bueno, con estas dos, así, doble. Y con esta voy a hacer la trama de ese cuadradito, de ese bolsillito que tenemos que tejer. Entonces me resulta de un grosor bastante bueno. Miren, es bastante gruesito, que la voy a tejer con una aguja 6.5 milímetros.
pero pueden usar 7, 7,5, porque lo pueden hacer más grueso, quieren incorporar alguna lana más y se hacen una lana bien gordita. Ya les voy a dar las medidas, el tamaño que tienen que tejer, porque acá yo les voy a contar algunos puntos, pero ustedes se van a guiar por medida en centímetros. Por ejemplo, a esta bufandita yo la tejí con 15 puntos de base y le di el largo necesario, que ahora se los paso en centímetros. A esta, como es mucho más grueso, le voy a dar solamente 12 puntos. Entonces, agujita 6,5 para el grosor que tengo aquí y una agujita que miren, yo sé que las de mi generación van a quedar desmayadísimas de amor. ¿A quién tengo acá? A Olivia. Y a Olivia enamorada. Miren el corazoncito. ¿Se acuerdan que enamoradísima el corazón se le iba por Popeye? Bueno, esta es una número 4, que es para los pequeños detalles, alguna florcita, no tan gruesa mi aguja. Pero bueno, quería compartir esta maravilla. Miren lo que es esta Olivia divina. Ustedes ya saben que si son de la Argentina o están paseando en Argentina, me pueden encargar estas agujitas que yo se las hacemos aquí en el taller y se las llevo, se las entrego. Miren qué belleza lo que son, súper, súper originales nuestras agujitas. Cuando puedo yo les voy mostrando alguna nueva que hacemos. Bueno, en esta ocasión a Olivia, que la amamos profundamente. Bueno, lo que quería mencionarles, una agujita número 4 para esas pequeñas florcitas, ya la vamos a dejar por ahí. Y vamos a tejer con la número 6,5. ¿Qué necesito? Necesito tejer una cadenita de 15 centímetros, 13 centímetros, 14 centímetros. Es esto, muy poquito, porque es el ojal donde van a pasar todos los flecos. Entonces, no más que esto para que no se haga un cuadrado muy grande a la hora de colocarlo en nuestro cuello. Entonces, esto sería 15 centímetros, sería lo máximo, no lo hagan tan grande, pero pueden entre 13 y 15 centímetros elegir el tamaño del ancho de nuestro ojal. Entonces, aquí yo voy a tejer una base de cadenas. Como yo ya adelanté este trabajo, lo tejí con 12 cadenas, entonces yo sé que ese ancho me gustó y lo dejé hasta ahí. Entonces voy a tejer 12 cadenitas como para empezar y mostrarles lo simple que es. Tenemos que elegir una trama que sea simple. Pueden elegir todo vareta, todo punto bajo, algún punto en relieve, punto elástico, algún punto cruzado, algo que sea, que no tenga demasiado trabajo. Primero porque miren todos los colores que tienen estas lanas, están todas intervenidas, nada liso liso. Entonces, eso por un lado. Segundo, necesitamos que el ojal sea bastante compacto. Y tercero, si le vamos a agregar flores, detalles, no puede ser muy calado para que el trabajo luego no se pierda. Entonces acá yo elegí hacer en las dos ojales que hice, en la bufanda terminada y en esta pequeña muestra, el mismo punto. Elegí hacer el mismo punto. Entonces, me quedo tejiendo mis 12 cadenitas. 2, 4, 6, 8. 12 cadenitas. Ahora voy a levantar 3 cadenas porque esta primera hilera es de varetas. Miren qué alta se hace la vareta con este número de aguja y este grosor que hemos juntado estas hebras, estas lanas distintas. Entonces la hace bastante gordita. ¿Ven? Entonces nos queda un buen tamaño con la vareta. Entonces, yo les mencionaba sobre el ancho. Que no pase los 15 centímetros a mi gusto. Ustedes después van a decidir qué les gusta a ustedes. Pero me parecía que no era necesario que sea tan grande. Porque es un detalle. Si bien que es una bufandita, nos va a mantener el cuello calentito, pero también es un accesorio con una camisita abajo, una polerita o una remera simple, también quedaría bonito. Entonces no estamos buscando
un tamaño muy grande. Este ancho para mí es más que suficiente. Entonces, las hileras van a ser una con vareta, así como hemos tejido, una cadenita giro, y cuando regreso voy a tomar por la hebra de atrás, solo la hebra de atrás, y tejo puntos bajos. Esto es toda la trama. ¿Cuánto alto? Bueno, nosotros tenemos que lograr hacer una especie de ojal. Entonces yo, como me quería aproximar a un cuadradito o a un pequeño rectángulo, lo tejí de 15 centímetros por 30 centímetros de largo, que al doblarla a la mitad terminamos con un cuadradito de 15 por 15 aproximadamente. Este es el trabajo que tienen que hacer, ¿ven? Bueno, todavía mi gripe me tiene ahí, les digo, porque se me seca mucho la garganta. Les quiero comunicar, pero es así, es tremendo. Miren, acá levanté ya mi vareta. Voy a repetir este movimiento. Primero una hilera de vareta y luego el punto bajo tomando la hebra por detrás. Cuando hago la vareta tomo todo el punto junto. No elijo una hebra, ¿ven? Esta es la trama que yo elegí. Ustedes, como les mencionaba, quieren hacer medias varetas, pueden hacer todo en medias varetas. Quieren hacer solamente varetas y nada más, también lo pueden hacer. ¿Bien? Bueno, esta es la última hilera que les muestro y ya les voy a traer el otro que yo ya lo adelanté, porque estos son pasos más que simples. Es un trabajo que lo van a hacer rapidísimo. Ahí. Llegué con mi hilera de varetas. Ahí. Esta es la parte de adentro, va a quedar del bolsillito. Porque estoy buscando que ese pequeño relieve, que acá se ve, este pequeño relieve me quede para el frente. Más allá de que luego lo vamos a tapar con flores, con lo que le vayamos a decorar. Y acá iniciamos de vuelta. Cadenita al aire. Tomo la hebrita de atrás y comienzo a tejer los puntos bajos. Bueno, ahí va. Así nos vamos a quedar tejiendo y repetir estas dos hileras por 30 centímetros. Ahí les voy a mostrar. Aproximado, aproximadamente 30 centímetros, porque luego lo vamos a doblar a la mitad. Lo vamos a doblar a la mitad y lo vamos a unir en este lateral que va a estar abierto. Entonces el cuadradito nos va a quedar aproximado de 15 por 15. Entonces ustedes van a tejer todo recto hasta obtener entre 28 y 30 centímetros aproximadamente para poder doblar a la mitad este trabajito, ¿sí? Bueno, voy a traer el que ya adelanté. Acá tengo el paso adelantado, miren, ¿ven? Lo que les digo, lo que tienen que hacer es doblarlo a la mitad y tejemos uniendo los dos extremos con punto bajo. Nada más. Aquí, de este lado, es donde vamos a colgar los flecos. Y luego vamos a hacer toda una vuelta en punto bajo como para emprolijar este borde, que es lo que voy a hacer ahora. ¿Ven? Esto lo adelanté porque es más que fácil. Entonces, vamos a dejar una hebrita para luego poder esconder. Y comenzamos a hacerle todo un bordecito en punto bajo. Así, simple. Muy simple. Así vamos a dar toda la vuelta y cortamos la hebra. Luego, obviamente, hay que esconder estas colitas que nos quedan dando vuelta. Y ya tenemos listo lo que sería la base para nuestra bufanda, esta especie de ojal tan bonito. Me voy a quedar tejiendo estos puntitos bajos y ya seguimos con el tema de las flores y los flecos. Listo. Tengo el ojal ya terminado. Aquí van a venir los flecos donde cerramos con los puntos bajos. De acá vamos a agarrar flecos, cadenitas, borlas. Ya vamos a
pasar ese paso, pero primero vamos a bordar. Entre comillas, bordar, ustedes ya saben, lo saben bien porque siempre lo comento. Yo no sé bordar, pero me gusta jugar. Entonces, vamos a hacer, quieren tejer florcitas y aplicarlas, las pueden tejer y aplican. Bordan, ponen bijú, ya se los mencioné. Miren qué hice acá. Lo primero que hice fueron estos circulitos que pueden hacer 2 o 3. De cada uno van a hacer 2 o 3. Por eso acá tenía mi aguja más pequeña para ir incorporando colores, otros colores. A ver, podría ser este circulito. Voy a agarrar cualquier color. A ver, tengo por ahí. Si ustedes supieran, tengo 1,5 millones de colores acá en la mesa, más o menos. Pero esto es fácil, estos circulitos son súper fáciles. ¿Saben que pueden poner también sobre estas bufandas que quedan muy bonito? Acá ya las voy a invitar a que pasen a la sección de técnicas donde hicimos los botones. Hicimos los botones tejidos que son como con mucho relieve. Bueno, eso pueden también tejer esos botoncitos para luego aplicar. Esto es muy simple, es un anillito mágico. Acá tengo la aguja más pequeña. En este anillito cargan entre 8 y 10 puntitos bajos, los cierran y listo. 6, 7, 8, 9 y 10 puntitos bajos. Ya con esto es suficiente. Ajusto, cierro la hilerita y hemos hecho una especie de botoncito para luego decorar con piedritas, con otros colores. Ahí está. Acá voy a hacer un nudito para que quede del lado de atrás, o lo enhebran en una aguja y luego esconden todas esas hebritas. Pero como esto va a ir o pegado o cosido, hago un nudito. Luego con otro color ustedes lo van a ir cosiendo y lo van dibujando sobre el tejido. Recuerden que solo en un lado, porque uno de los lados siempre va a quedar pegado a nuestro pecho. Bueno, este es uno. Después, acá tengo un color turquesa. Vamos a hacer estas bolitas. Esperen que voy a traer mi bufanda entre tanto color que tengo. Estas bolitas, esas bolitas, las tienen que hacer por separado, o por lo menos así lo hice yo. Ustedes lo van a hacer como quieran. Yo digo, las tienen que hacer. No. No tienen que hacer nada al pie de la letra. Ustedes jueguen, diviértanse. Pero bueno, yo las hice 3 por separado y las cosí formando una florcita. Pueden hacer 5 o pueden hacer la que quieran o una solita. Entonces dejan una hebra para luego poder coser. Por eso yo dejo acá más o menos esta hebrita, este largo. Estoy usando doble la hebra porque es muy finita esta lana, pero si ustedes tienen una lana un poquito más gruesa, como tengo varias ahí, lo tejen con una hebra simple. Entonces, acá voy a hacer una cadenita, pero no la ajusto demasiado, ahí, que me quede flojita. Y aquí vuelvo a hacer una cadenita y estiro. En definitiva, lo que voy a hacer es un punto puff. Recuerden, para hacer los puntos puff, la hebra tiene que estar siempre suelta. Entonces, acá van a elegir, porque todo va a depender del grosor del material que tengan. Entre 4, 5 lazadas y lo cerramos todo junto. Entonces, mi segunda cadenita la estiro, ahí. Ahí, tomo hebra, estiro nuevamente, ahí. Tomo hebra, ya tengo 3, 4, las que puedan manejar, 5, 6, lo que ustedes puedan manejar. Y 5, ahí. Tengo 5 lazaditas, tomo una hebra, paso por dentro, ajusto con una cadenita para nudo y voy a cortar nuevamente una hebrita más o menos larguita porque con estas mismas hebras, ahí está mi bolita, con estas mismas hebras yo las voy a coser, las pueden pegar, las voy a coser ahí y voy a ir formando, hago 3 y formo una florcita. Entonces de esto se trata, es jugar. Acá
pueden bordar, pueden aplicar florcitas, piedritas, lo que quieran, porque esta bufandita es para eso, es para divertirse y llenarla bien, bien de muchos detalles. Y vuelven a hacer esa misma bolita con 4 o 5 lazadas, y van a quedar sueltas ahí. No me acuerdo porque charlando no las conté. Le voy a hacer una más, no importa, ahí está. Ajusto, cierro con una cadenita y voy a hacer una cadenita más para el nudo. Bueno, de estas yo voy a hacer 3, como para que luego complementen ahí para hacer una florcita, una especie de trébol. Eso por otro lado. Ustedes van preparando las cosas. Y luego, ¿qué van a tener? Bueno, yo acá tengo con uno de los verdes, pero ahí tengo más verdes. Tengo una aguja enhebrada como para hacer hojitas. Como para hacer hojitas. Acá tengo otra agujita enhebrada como para hacer florcitas. Todas tienen un nudito abajo. ¿Cómo van a hacer florcitas? Como sea. ¿Quieren elegir la mitad y bordar todo abajo? La mitad en diagonal y bordar todo este rincón. O bordar por completo todo el cuadradito o rectángulo. Depende con qué cara lo miren. Recuerden que aquí donde está el punto bajo van los flecos. Entonces yo voy a elegir. ¿Y qué voy a elegir? No voy a elegir este sector para arriba quizás y hacer alguna flor, pueden hacer esas típicas rositas, que ya también la hemos hecho. Yo juego a bordar, ustedes lo saben. Muchas veces lo comento y me río de mí misma, por supuesto. Acá simplemente vamos a tirar unas puntaditas, como para hacer estas rositas. La que es bordadora, la que sabe bordar, esto va a ser un deleite porque van a jugar de lo lindo. Acá simplemente yo voy a marcar unas 5 líneas o 5 gajitos como para empezar a hacer esa rosita. Ahí tengo 3. Voy a venir hacia aquí. Yo siempre menciono que no sé bordar porque yo calculo que la que sí sabe bordar y me ve todavía se debe estar riendo, pero bueno, no importa. Saben que me gusta jugar y yo diría a mi hijo más chico, sin miedo al éxito, yo las hago igual. Tengo los 5 gajitos y ahora es simplemente ir por debajo, por encima de por debajo de así. Me hace acordar cuando hacía la cestería, por abajo, por arriba, así, una y una. Una va por debajo, una va por arriba, y luego nos toca al revés, así. Y vamos girando, esto se va a ir rellenando y va a formar una rosita. En mi caso, bueno, yo me enamoro igual de mis trabajos, así que supongo que va a terminar en rosita. Y luego le pueden bordar una piedrita, alguna pieza de bijú, lentejuelas, un toque de brillo, no viene nada mal. Esta lana azul en el fondo tiene como unos hilitos plateados. Me quería acordar cómo se llama, pero no me acuerdo. Pero es de la línea del LHO, es una lana preciosa. Tenían este color y tenían color rojo, la verdad que divinas. Que la roja creo que la utilicé en un cuello que habíamos hecho también. Miren qué bonito, se va formando una rosita, es de lo más simple. Si la puedo hacer yo, la puede hacer cualquiera porque yo soy medio desastre para esto. Pero a mí me gusta jugar, así que bueno, esto es todo lo que tienen que hacer. Voy por una por abajo y una por arriba, no me equivoco, para que salga. Ahí, cuando se me termina la hebra, ahí me voy a ir hacia abajo y por debajo hago el nudito. ¿Ven? Y me queda esta rosita que, no, es remonona. Miren lo que es divina. Ahí está. Por debajo, bueno, por debajo no se asusten. Van a quedar todas las hebras dando vuelta. Sí o sí hagan nudo. Hagan nudito y escondan. Por debajo.
por debajo van a quedar todas estas hebritas sueltas, pero bueno, no se va a ver. Ahí está, mi primer roseta. Bueno, y les comenté ya que le pueden aplicar las flores que quieran. Acá tengo una con un poquito de verde y a esta rosa, para que no quede ahí pobrecita en el aire, le vamos a hacer un par de hojitas. Las que quieran, lo que se les ocurra. Si son como yo, yo soy un queso bordando, bueno, solamente tiran así, liñitas, y con eso simula ser una hojita más que suficiente. Si se animan a más, mucho mejor, y van llenando con detalles. ¿Ven? Miren, ya cambió de ser un botoncito ahí color beige. Por ahí ahora no dice mucho porque está solita, pero después la vamos a ir rellenando. Acá es simplemente hacer nudos. Esta lana es más gruesita, pero queda bien también. No pasa nada. Ustedes vayan decorando. Vayan decorando. Acá tengo un amarillito un poquito más fuerte. Y pueden, por ejemplo, podemos pegar esta acá. Voy a venir con la agujita ahí para que me quede el nudo abajo. Y acá podemos hacer una especie de festón. Y voy tomando esos puntitos bajos. Así. Y ¿qué hacemos? Vamos sujetando esa especie de botoncito que tejimos con puntos bajos. Miren qué simple. Van combinando colores, muchos colores. Háganlas alegres, porque esta bufanda es para que quede así, de vistosa. Ahí. ¿Ven? Le voy haciendo una especie de festoncito, pero todo alrededor de cada uno de estos puntos bajos. Simple. No quiero perder tiempo en mostrarles esto, porque yo sé que ustedes van a jugar decorando sus florcitas, pueden poner botones también, que quedan muy bonitos. Los botones, a mí me encanta decorar con botones. Hoy cotizan en bolsa los botones, pero bueno, el que guarda, yo siempre guardo, soy de guardar, tengo frascos y frascos con botones, ahí. Y es como que aquí termina. Luego le voy a poner una piedrita en el centro, o le puedo salir con este mismo amarillo. Ahí, 3 vueltitas. Ahí, y vuelvo al centro como para hacerle un centrito en amarillo. A ver si puedo salir por aquí, porque esto ya está. Si lo quieren bordar sin unir acá y luego lo unen, también lo pueden hacer. Miren, son pequeños detalles, pero todo al final del trabajo, todo suma. Ustedes vayan de a poquito, van llenando con flores. Háganlas bastante cargaditas porque quedan mucho más bonitas. Vieron que acá cuando hay veces nos pasamos que queremos hacer mucho y a veces los trabajos no quedan. Bueno, en este caso queda re bien cargaditos. Ahora voy a tejer otra más de estas y las voy a coser. Por ejemplo, podría ponerlas ahí. Yo quiero hacer 3 para que me quede una florcita ahí. Y luego es pegarle piedritas. ¿Ven? Acá. Le voy a traer la otra. Porque yo me voy a quedar a decorar esta ahora. Miren. Son más que rústicas. Esta tiene 2 pasaditas, algún punto de cadena. Esta tiene puntaditas sueltas y nuditos en la punta y luego le puse piedritas. Este era un disquito que solamente le pasé unas puntaditas en otro color. Este es bordo con celeste. Estas son las bolitas, esas tan lindas, las rosetas. Acá tengo otra. Nuditos sueltos. ¿Ven? Hago nuditos ahí sueltos. A estas 3 bolitas les crucé unas verdes. Así, muy rústico, pero hagan bastante. Esto tiene unos gusanitos todos entreverados. Podría ser más también. La idea es que quede bien cargado y bien bonito, bien colorido, bien alegre. Así que me voy a quedar haciendo más florcitas y combinando más colores aquí para que esto empiece a salir hacia arriba y luego se los muestro cómo queda terminado. Bueno, acá estuve jugando un rato, pegué lentejuelas, algunos de los colores que usé para los flecos,
algunos colores para que resalten. A mí me gustó cómo quedó con mis florcitas bien rústicas, preciosas, muy bonitas. Y acá van a venir los flecos. Vamos por otro lado. Acá tengo los flecos ya cortados. Yo los corté 2 metros, tiene cada fleco. Lo doblamos a la mitad y los vamos a ir agregando aquí. Yo ya los tengo todos, tengo de todo acá cortadito, ¿ven? Están todos mezclados ellos, que ahora se me va a hacer un lindo matete cuando los empiece a agregar. Pero bueno, voy a ver si puedo sacar uno de todos los que tengo acá, por ejemplo este. Este tiene hebras finitas y esa que venía con motitas que les mencioné, muy linda, mezclado. Bueno, lo doblo a la mitad y tiene que medir aproximadamente, es 1 metro. Ahí, a la mitad, y como cualquier otro fleco, los vamos a ir agregando. Como cualquier otro fleco. Yo voy a agarrar cualquiera de estos lugares, después los voy a ir rellenando de a poco. Y los van a ir colocando. ¿Qué les quería mencionar? Estoy viendo que no me falte ninguno, ahí vamos bien. No me falta ninguno. Bueno, ahí, despacito, con paciencia. Yo porque los corté, pero los van a ir cortando a medida que van viendo qué colores quieren combinar. Bueno, así van a ir colocando muchos, varios, la misma lana que tejieron, lanas extras, colores distintos. La idea es que esto quede bien colorinche y que quede bien completo con muchos flecos como la otra bufandita. Que les quería comentar otra cosa. Si ustedes quieren, por ejemplo aquí, vienen con una lana cualquiera, la que se les ocurra, y quieren formar un fleco hecho de cadenitas, también lo pueden hacer. Obviamente van a tener que tejer 1 metro de cadenitas. Tiene que medir siempre el mismo largo. Quieren poner algún fleco y en el extremo agregar borlas, algún pompón, los botones que les decía tejidos, todos como mezclados, lo que quieran. Ustedes jueguen porque este trabajo se presta para eso. Ahora yo me voy a quedar a poner 855.000 flecos más o menos, que todo esto que tengo acá, que lo muevo, miren, con mucho cariño, porque se me llegan a enredar, yo ya los tengo todos cortados. Pero bueno, acá está, esta es la idea. Ahí lo voy a desarmar porque este estaba armadito y miren cómo les tiene que quedar. Ven que yo acá utilicé, lo voy a poner ahí bien de cerca, esta con motitas, lisa, esta con la misma que usé para tejido, en celeste, en gris, en beige, rosa antiguo, terracota. Bueno, fui mezclando colores, estos son hilitos que quedaban por ahí, y fui agregando los flecos que a mí me gustaban. Tiene que dar todo el largo de ese metro, ¿por qué? Porque tenemos que envolver nuestro cuellito y pasar por acá adentro. Entonces es el momento de divertirse, agregar mucho color, agregar mucha cosa, porque esta bufanda es para eso, se presta para eso. Es recontra simple, ven del lado de atrás no tiene nada. Las varetas y ese pequeño relieve que hicimos con el punto bajo, los bordecitos, nada más, no tiene nada difícil. Todo es simple y la verdad maravilloso. Bueno, me voy a quedar a agregar los flecos aquí que luego las vieron o las van a ver en fotos. También las vamos a subir en Instagram seguro en algún momento. Siempre subimos los trabajos que hacemos aquí en Instagram para compartir con todos ustedes. Así que seguimos compartiendo estas bellezas que podemos tejer, que lo podemos hacer nosotros con nuestras manitos. ¿Qué les pareció este trabajo que es soñado? La verdad, muy bonito y muy alegre, muy colorido y súper abrigado para este momento. Bueno, espero que les haya gustado. Les dejo un beso enorme, les dejo un beso enorme porque sé que están ahí acompañando, haciendo el aguante. Recuerden que si no se han suscrito, suscríbanse, así nos ayudan a nosotros a poder mantener este canal divino, que de aquí podemos compartir muchísimas cosas con nuestro amado crochet. Un besote, mi cariño, muchas gracias. Nos vemos en otro tuto. Chao.